Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estas semanas está un poquitín bajo de actividad porque estaba de vacaciones y de paso adelantando faena que tenía de restauraciones y grabando contenido para el canal. Así que continuamos con lo que es el curso de relojería y nos habíamos quedado por el tema de los rodajes. Y en este capítulo vamos a ver lo que es el rodaje de tiempo y el rodaje contador. El rodaje de tiempo se compone principalmente de dos elementos, que es el barrilete y lo que sería el piñón de centro o el piñón grande de la rueda de arrastre. Según tengamos el eje en el centro, o sea un eje excéntrico que lo ocupa lo que es la rueda grande de arrastre. Aquí tenemos que hacer una serie de definiciones y de aclaraciones. La primera es ¿qué es la duración de marcha? La duración de marcha de un reloj se define como el tiempo que transcurre entre el momento en el que el muelle real está totalmente armado y en el momento en el que el reloj se para. No hay que confundirlo con la siguiente definición, que va a ser lo que es la reserva de marcha, que se designa al tiempo durante el cual el volante oscilará sin que se arme de nuevo el muelle real. Esto es decir, el tiempo que le queda al reloj antes de que se pare. Muchas veces dicen en las revisiones de duración de... Algunas veces lo dicen bien, dicen duración de marcha del reloj que es 38 o 42 horas o 50 o 70 horas según, ¿no? Y otras veces dicen con una reserva de marcha de 42 horas. La reserva de marcha de 42 horas sería en el momento que estuviera el muelle totalmente armado. O sea, en el momento que armamos el muelle y soltamos la corona, ahí estarían las 42 horas de marcha de reserva de marcha. La duración de marcha sería el tiempo total. Y ahora viene la tercera definición, que es el reposo. El tiempo de reposo es el tiempo transcurrido desde el último remonte del reloj. Que ahí tenemos en el diagrama que acompaña, digamos, un esquema que aclarará mejor los conceptos, ¿no? Entonces tenemos que la duración de marcha va a ser el reposo más la reserva de marcha, o sea, el tiempo que ya ha estado andando el reloj más lo que le queda por andar. O dicho de otra manera, el reposo sería, si nos imaginamos el muelle real dentro del barrilete, el reposo sería la parte del muelle que ya está contra la pared del barrilete, digamos que ya ha ejercido la fuerza, que se ha desarmado, y la reserva de marcha sería la cantidad de muelle que todavía tenemos arrollado en torno al árbol del barrilete. Entonces, después tendremos lo que es la duración de marcha, que en un movimiento simple suele estar en lo que, digamos, el estándar de la industria entre 36 y 48 horas. Esta duración de marcha se puede ampliar y de hecho en los últimos calibres del grupo Swatch de ETA, como el Powermatic 80 o la serie 6R35 de Seiko, ya se ha ampliado a 80 y 70 horas de marcha respectivamente. Esto se puede conseguir aparte de temas de mayor cantidad de muelle real, también bajándole la frecuencia al volante espiral y jugando con todo lo que veremos y lo que estamos viendo del tema de las relaciones entre muelles y entre piñones y ruedas, ¿no? Entonces, en un movimiento simple tendremos la típica relación cruzada de lo que son el número de vueltas del piñón de centro partido el número de vueltas del barrilete es igual al número de vueltas del barrilete, o sea, el número de dientes del barrilete partido el número de dientes que tenga el piñón de centro o el piñón de la rueda grande de arrastre.
hay que tener un par de cositas, de puntualizaciones. Es que si tenemos un piñón de centro, el n-2, o sea, el número de vueltas del centro, va a ser una vuelta por hora. Eso está claro, ¿no? Porque el piñón de centro es el que rige la rueda de minutos, en la rueda de minutos, y entonces esta rueda va a dar una vuelta por hora, una vuelta completa. Para un piñón grande de arrastre, ese N2 ya no tiene por qué ser 1. O sea, puede ser perfectamente diferente de 1. Puede dar una vuelta, puede dar 3/4, puede dar 5/8 de vuelta, puede ser cualquier otra relación. ¿Por qué? Porque ya ese piñón no está obligado a dar una vuelta por minuto, porque no está asociado, o sea, una vuelta por hora, no está obligado a dar una vuelta por hora porque ya no está asociado al eje de centro. Digamos que la rueda de centro está por el otro lado, está asociado mediante el eje al cañón de minutos. Entonces, claro, como está asociado al cañón de minutos, por el lado del dial veremos que la aguja de los minutos que está engarzada en el cañón de minutos da una vuelta por hora, con lo cual si el cañón de minutos está asociado a la rueda de centro, obligatoriamente la rueda de centro tiene que dar una vuelta por hora. Y después tenemos otros movimientos, que estos suelen ser no más antiguos sino más raros, y ahora os diré por qué. Son los movimientos de 8 días. La duración de marcha efectiva en estos movimientos de 8 días suele ser de 10 días, la duración de marcha. Entonces, ¿por qué le llamamos movimientos de 8 días? Porque si veis el esquema del momento de fuerza que hemos visto anteriormente, las definiciones de duración de marcha y reserva de marcha, estos movimientos, el momento, digamos, efectivo bueno, o sea que mantienen bien la marcha, suelen ser de 8 días, y del octavo día al 10º suele caer su marcha efectiva. Ya digamos que empiezan a retrasar y bastante, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que el piñón de centro da unas 240 vueltas en 10 días. Que claro, si da 24 vueltas en un día, a razón de 1 por hora, al multiplicar por 10, pues dará 240 vueltas, evidentemente. Entre el barrilete y la rueda de centro se sitúa un móvil suplementario, denominado móvil de octava, que completa el rodaje de tiempo. Este móvil de octava sirve para, como hemos dicho antes, por el tema de las relaciones, darle una duración de marcha efectiva de 10 días. Y aquí veremos que la relación, como siempre, es básicamente la misma. O sea, tenemos que el número de vueltas del piñón de centro, porque aquí siempre suele haber el piñón suele estar en el eje centro. El número de vueltas del piñón de centro partido el número de vueltas del barrilete es igual a la multiplicación de las dos relaciones de dientes contiguas. Es decir, el número de dientes del barrilete por el número de la rueda de dientes del piñón de octava partido el número de vueltas de piñón de octava partido el número de dientes de piñón de centro, que es las relaciones que hemos visto antes. O sea, esta sería la relación corregida al anularse las diferentes, al ir tachando las diferentes valores, por decirlo de alguna manera. Y ahora pasaremos a lo que es el rodaje contador. El rodaje contador
digamos que va desde lo que sería la rueda de centro, la rueda grande de arrastre, hasta el piñón de escape. Todas esas ruedas que hay, ruedas y piñones que hay, o sea, móviles que hay entre estos dos ejes, es lo que definiría el rodaje contador. Y como su propio nombre indica, lo que hace es contar el tiempo a través de las diferentes relaciones que hemos visto, ¿no? De las relaciones de número de vueltas respecto al número de dientes, ¿no? Entonces, si miramos la figura, en un rodaje sin aguja secundera tendríamos la rueda de centro, rueda grande de arrastre, piñón de rueda primera conectado solidariamente con la rueda primera, que a su vez engrana con el piñón de segundos, que es solidario con la rueda de segundos, y la rueda de segundos engrana con el piñón de escape. Los nombres de los elementos son los mismos que en un rodaje contador sin aguja secundera, en el caso que tengamos una aguja con segundos en el centro. Lo único que cambian son las relaciones de engranaje y la disposición de los móviles. Entonces, número de vueltas. Es preciso señalar que en un rodaje contador algunos de los ejes tienen una rotación fija. O sea, si tenemos un móvil de centro, evidentemente ese móvil va a estar conectado a la rueda al cañón de minutos, con lo cual ese móvil va a dar una vuelta por hora. Si tenemos una rueda de segundos excéntrica, o sea, lo que sería un pequeño segundero, esa rueda va a través del eje, va enganchada a la rueda de segundos, con lo cual sabemos que ese móvil va a tener que dar una vuelta por minuto, o lo que es lo mismo, 60 vueltas a la hora. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro a la hora de hacer los cálculos de los móviles, y cuando me refiero a móvil, tanto de piñones como de dientes, o sea, tanto de dientes de piñones como dientes de ruedas, al realizar las diferentes relaciones, o sea, lo que son las diferentes fracciones que tenemos aquí. Entonces así podríamos definir lo que es una relación de transmisión, habitualmente representado como I, que es el efectuar lo que es un cociente, una división entre el número de dientes de la rueda por entre el número de dientes del piñón. Esto porque es así, porque al ser un rodaje multiplicador, si recordáis, las ruedas dirigen a los piñones. O sea, y como esto es así, pues entonces, para guiarnos, el número de dientes de las ruedas irían en el dividendo, y lo que son el número de dientes de los piñones irían en el divisor. Entonces, si por ejemplo tenemos una rueda con 84 dientes y un piñón con 12, y sería 84 dividido entre 12, entonces la relación de transmisión sería 7. En el caso del rodaje contador, desde la rueda de centro hasta el piñón de escape, siguiendo esto mismo que hemos dicho, ser un rodaje multiplicador, pues tendríamos arriba multiplicando, o sea, sería multiplicar las diferentes relaciones entre sí. O sea, centro primera, segundos escape, ¿no? Serían, digamos, los tres grandes dividendos. Todos estos se multiplican entre sí. Arriba tendríamos los valores de dientes de las ruedas, y abajo, dividiendo, tendríamos la multiplicación de todos los dientes de los piñones. Y entonces así tendríamos lo que es la relación de transmisión total del tren contador, o sea, del rodaje contador. Ahora entramos en lo que es el número de alternancias por hora y la frecuencia del volante espiral. Para ello vamos a empezar definiendo lo que es una oscilación. Vale, que no hay que confundir con lo que es una alternancia. Una oscilación, por decirlo de alguna manera, es si tomamos un punto en el volante, sería el camino que recorre
ese punto en el volante hasta, si digamos es C de comienzo, iría hasta D y volvería hasta C. Eso es una oscilación. Entonces se ha definido alternancia como la mitad de una oscilación, con lo cual tenemos que una oscilación es equivalente a 2 alternancias. O sea, una oscilación sería ida y vuelta, y una alternancia sería o la ida o la vuelta. Esto nos lleva a el cálculo de alternancias por hora. Entonces, para conocer una alternancia por hora de un volante espiral, necesitamos el rodaje contador y la rueda de escape. Un factor 2 multiplica el número de dientes de esta última, ya que por cada vuelta de la rueda se nos da 2 veces el paso de cada diente, alzamiento de entrada y alzamiento de salida del áncora. Esto es un poco difícil de comprender y el que no termine de entenderlo más o menos, digamos que tiene que hacer un acto de fe. Y es que los dientes de la rueda de escape, digamos, que cuentan por 2. Porque si bien en un engranaje normal, digamos, el diente se enfrenta a su opuesto y hace lo que es el paso de por un punto fijo, digamos que un diente de la rueda de escape primero lo para una parte del áncora, o sea, una paleta del áncora, y cuando va a salir lo para la otra paleta del áncora, que a simple vista no se ve, pero es lo que ocurre. Entonces, claro, digamos que es como si pasara 2 veces los dientes en una vuelta completa. Es un tema así un poco que cuesta de entender, pero es así. Entonces tendríamos, con la fórmula esta que os muestro aquí al lado, las alternancias por hora, tendríamos que es, como hemos dicho, toda la relación del número de dientes de los piñones abajo, y ahora tendríamos el número de dientes de las ruedas arriba, y aquí aparece el 2. Por contar doble, sería el Z, este 2 sigue multiplicando a Z sub P, es el número de dientes de la rueda de escape, como lo he dicho, cuenta doble. Y en el sub 1 es el número de vueltas de la rueda de centro, la rueda grande de arrastre, que viene de lo que es el rodaje de tiempo. O sea, ya venimos arrastrando de la parte anterior, aquí es donde empezamos a ver la continuidad, ¿no? Entonces, para el piñón un piñón de centro, tendríamos, tanto del piñón como de la rueda, tendremos que n sub 1 es una vuelta por hora. Si tenemos el piñón de rueda de arrastre, rueda grande de arrastre, esta n sub 1 puede ser, como hemos dicho anteriormente, aquí también aplicaría, puede ser también diferente de 1. Entonces, continuando, ¿qué es lo que tenemos? Esto ha sido sin aguja segundera. Vale, ¿qué es lo que pasa ahora cuando tenemos una aguja segundera? Que ya empezamos a, digamos, cerrar un poco la ecuación. Ya empezamos a reducir términos. Porque, si veis en la fórmula, aquí tenemos lo mismo. Número de alternancias por hora es igual a este 60, que permite, es un valor asignado que permite obtener una vuelta por minuto de la aguja de segundos. O sea, como estamos hablando por horas, este ya es un valor fijo. ¿Por qué? Porque como tenemos una vuelta por minuto de la aguja de segundos, eso implica que en una hora, como va a dar una vuelta por minuto, pues tendremos 60 vueltas. Entonces ya directamente esa relación es 60. Y los demás términos serían pues lo que he comentado antes, los números de dientes de la rueda de segundos y la rueda de escape arriba, y abajo
el número de dientes del piñón de escape y en el sub 1, que es el número de vueltas de la rueda de centro o la rueda grande de arrastre según proceda. Este 60, si os fijáis, viene de simplificar si cogéis la ecuación anterior, vendría de lo que es la relación z sub 1 por z sub 3 partido z sub 2 por z sub 4. Todo eso sería lo que es 60. O sea, esa relación se nos convierte en un valor fijo que es 60. Y lo demás sería, la fórmula es exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos aquí, tomando como relación, o sea, tomando las ecuaciones que vimos anteriormente, tendríamos que el número de vueltas del piñón de segundos partido el número de vueltas de la rueda grande de arrastre o la rueda de centro es igual, que es lo que estaba comentando antes, será igual al número de la rueda o sea, el número de dientes de la rueda de centro o la rueda de arrastre por el número de dientes de la rueda primera partido z sub 2 y z sub 4, es decir, el número de dientes del piñón de la rueda primera partido el número de dientes del piñón de segundos. Que eso es lo que estamos comentando. Si n sub 4 es el número de vueltas del piñón de segundos, o sea, el piñón de segundos por hora va a dar 60 vueltas, pues ponemos 60 partido el número de vueltas de la rueda de centro, rueda de arrastre. Vale, entonces de ahí despejamos n sub 1, lo pasamos al otro lado, se nos quedaría pues eso, 60 por z sub 1 tal, que es lo que estamos sustituyendo en el otro lado. Entonces, ahora pasaríamos al número de alternancias por segundo, que si tomamos, partimos del número de alternancias por hora, pues el número de alternancias por segundo evidentemente va a ser el número de alternancias por hora partido el número de segundos que tiene una hora, que son 3600. Y eso es lo que nos da a su PS. Esto para verlo más claro, y muchas veces se puede ver, podemos determinar la frecuencia del volante viendo la cantidad de saltos que da una aguja segundera dentro de un segundo, que esto va intrínsecamente relacionado con el número de alternancias. ¿Por qué? Porque el volante en las idas y las venidas lo que hace es mover el áncora. Con cada alternancia da un golpe de áncora. Cada golpe de áncora se traduce en un paso de la aguja segundera. O sea, de la segundera, según va dando los saltitos dentro de un segundo, cada saltito es una alternancia. Entonces, a partir de ahí podemos saber si por el tema que veremos ahora de multiplicación, podemos saber si un reloj va a 2 hercios, o sea, a 2 hercios y medio, a 3 hercios, a 4 hercios, a 5 hercios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí llegamos a lo que es la frecuencia del volante espiral. La frecuencia es el número de oscilaciones por segundo, como acabamos de comentar, del volante espiral. Entonces, si tenemos que se define la frecuencia como las alternancias por hora partido 2 por 3600. ¿Esto por qué es así? Pues hemos estado hablando que es las alternancias por hora, lo dividimos esas alternancias entre 2 por 3600 segundos que tiene una hora, y eso es lo que nos da la frecuencia. Según la norma de la industria relojera suiza 30/10, proporciona los valores utilizados de frecuencia y alternancias por hora. Y así vemos que una frecuencia de 2,5 hercios son 18.000 alternancias por hora, una de 3 hercios 21.600, 4 hercios serían 28.800 y 5 hercios serían 36.000 alternancias por hora.
Como curiosidad, es que en los contadores de deporte de centésimas de segundo, para medir tiempos cortos se utiliza una frecuencia de 50 Hz. Eso quiere decir 360.000 alternancias por hora. O sea que os podéis imaginar el volante de esos contadores cómo puede ir. Bien, ¿y esto cómo lo comprobamos? Pues aquí llegamos a la comprobación de la frecuencia de cálculo de los dientes de la rueda de arrastre. Vamos a tomar un ejemplo que veréis aquí abajo. Tenemos una distribución de lo que sería un típico movimiento, un rodaje contador, una rueda grande de arrastre, y aquí tenemos los diferentes números de dientes de piñones y ruedas. Entonces, lo primero que haremos es calcular las alternancias por hora y la frecuencia del número de vueltas por hora de la rueda grande de arrastre y el número de dientes de la rueda grande de arrastre por fricción a partir de los siguientes datos, ¿no? O sea, tenemos ahí el barrite de 100, el piñón de la rueda grande de arrastre tiene 20, la rueda grande de arrastre tiene 67, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a aplicar fórmulas. Tenemos que como en este caso, tenemos que lo que es la relación que estuvimos mirando antes a resumir, o sea, es decir, que n sub 4 partido n sub 1 era igual al número de dientes o sea, z sub 1 por z sub 3 partido z sub 2 z sub 4. Pasa un poco antes el vídeo y ahí está. Aplicamos la fórmula de el caso de con una aguja secundera. Aquí tenemos una aguja secundera. Entonces sería pues a sub h es igual a 60, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fórmula que tenemos que aplicar. Sustituimos valores y tenemos que las alternancias por hora son 28.800. Vale. 28.800 partido por 2 por 3.600 nos da 4 hercios, con lo cual todo cuadra con lo que ya sabíamos. El cálculo de vueltas de la rueda grande de arrastre. Bueno, pues utilizamos la fórmula de alternancias por hora con aguja segundera, todo multiplicado, y empezamos a sustituir. Sustituyendo, llegamos a la conclusión, o sea, el resultado más que conclusión, que en sub 1, o sea, el número de vueltas de la rueda grande de arrastre es 0,97015 vueltas por hora, ¿vale? Eso ya es una cosa que podemos definir, que en un futuro nos servirá para calcular otras cosas, como ya hemos visto. Y luego tenemos el cálculo de los dientes de la rueda de arrastre por fricción. O sea, tenemos que z sub 1 partido z sub 3, o sea, z sub 1 por z sub 3 partido z sub 2 por z sub 4 es igual a 60 dientes, que es la relación que tenemos. Z sub 1 es el número de dientes de la rueda de arrastre por fricción. Entonces, ponemos esos 60 dientes, que es la relación que teníamos de resumir todo esto, por z sub 2 por z sub 4 partido z sub 3. Y eso será z sub 1, que es el número de dientes de la rueda grande de arrastre por fricción. Sustituimos valores por lo que ya tenemos de los datos que teníamos y nos da que esa rueda grande de arrastre, o sea, la rueda de arrastre por fricción, va a tener 65 dientes. Y llegamos a la atribución del número de dientes de las ruedas del rodaje contador. Es posible determinar el número de dientes de un rodaje contador utilizando la fórmula del número de alternancias por hora y eligiendo el número de dientes de cada piñón. O sea, podemos determinar el número de dientes prefijando
números de dientes de piñones. Esto, aunque pueda parecer aleatorio, no lo es tanto. Y si el que tenga un poco de memoria y haya visto los vídeos se habrá dado cuenta de que un engranaje tiene que tener el mismo paso de rueda, o sea, el mismo paso lineal, lo cual ya te va a condicionar atendiendo al radio y las distancias entre ejes que tengamos, nos va a determinar muy mucho el número de dientes que va a tener las siguientes ruedas, ¿no? ¿Por qué? Porque o nos da un número exacto, o sea, un número entero, o no se va a poder tallar. O sea, no vamos a poder definir el diámetro, o sea, el radio que nos dé la gana de una rueda, y ni las distancias entre ejes de los móviles no vamos a poder definirlos aleatoriamente, o mejor dicho, teniendo unas distancias nos va a condicionar los dientes de las ruedas, o teniendo el número de dientes de los piñones nos va a condicionar el número de dientes de la rueda o su radio, por decirlo de alguna manera. Va todo encarzado. Una cosa va a ir condicionando la otra. Entonces tenemos, por ejemplo, para 18, en primer lugar decidimos la frecuencia del volante espiral, ¿no? Entonces podemos elegir, yo qué sé, 18.000 o 21.600 o 28.800, ¿no? Esto nos va a determinar, sí o sí, el número de dientes del piñón o sea, del número de dientes de la rueda de escape. No del piñón, sino de la rueda. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, si cogemos la fórmula y empezamos a despejar, si yo elijo alternancias por hora, un número concreto, y empiezo a sustituir en la fórmula, y al final nos va a quedar que o bien para 18.000 alternancias por hora el número de dientes de la rueda de escape va a ser 15, y para 21.600 o 28.800, o sea, en 3 o 4 hercios, resulta que vamos a tener que la rueda de escape va a necesitar 20 dientes. O sea, va a tener que tener 20 dientes para mantener todas las relaciones que hemos visto antes, ¿no? O sea, con lo cual ya veis que vamos condicionando elementos dentro de lo que es el rodaje. Entonces tenemos un reloj con aguja de segundos. El número de dientes en las dos primeras ruedas, centro y primera, o grande de arrastre y primera, se obtiene utilizando la siguiente fórmula conocida, ¿no? Que es la que ya nos hemos visto, que al final os vais a aprender de memoria. N sub 4 partido de N sub 1 es igual a Z sub 1 por Z sub 3 partido de Z sub 2 partido Z por Z sub 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces tenemos ahí la rueda grande de arrastre, el piñón de la rueda primera, y el piñón de segundos. Y tenemos también que N sub 1 es el número de vueltas de la rueda de centro o de la rueda grande de arrastre. Puede ser o 1 si es rueda de centro, o diferente de 1 si es rueda de arrastre. Y el número de vueltas del piñón de segundos. Vale, perfecto. Pues entonces, si despejamos, nos queda que Z sub 1 por Z sub 3, o sea, número de dientes de centro o grande de arrastre por rueda primera es igual al número de vueltas del piñón de segundos por los dientes del piñón de rueda primera, que eso lo podemos elegir. El número de dientes del piñón de segundos, que también lo podemos elegir. O sea, podemos decir 12 o 15 o lo que nosotros veamos.
Y eso nos va a condicionar las ruedas, o sea, los números de dientes de la rueda de centro y la rueda de rueda primera, porque debemos mantener lo que son las relaciones, ¿no? Entonces, el número de dientes de la rueda de segundo se calcula siguiendo la fórmula gaussiana. Tenemos alternancias, sustituimos valores y nos queda que z sub 5, es decir, el número de dientes de la rueda de segundos, es igual a esa alternancia por hora partido por el número de dientes del piñón de escape, lo que es el 60 famoso, que es la reducción de la fórmula partido por 2, porque ahora estamos despejando z sub 5 de la igualdad. Y como nota debemos comprobar que en sub 1 deberá comprobar ese valor de n sub 1 en función si es rueda de centro o rueda de arrastre. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, si es rueda de centro, ese n sub 1 va a ser 1, y si es rueda grande de arrastre puede ser diferente de 1. Y ya a modo de resumen, podríamos ver, si unimos ya todo lo visto, ¿no?, de rodaje de remontuar, el rodaje de minutería y de puesta en hora, el rodaje de tiempo y el rodaje contador, podemos ver los dos esquemas básicos de montaje de estos relojes, ¿no? En un principio podríamos ver lo que es un reloj con rueda de centro, en lo cual, como ya hemos dicho, como va solidaria a lo que es el cañón de minutos, que está en el eje C. Arriba sería la cara del movimiento y abajo sería la cara del día. Vemos que están solidarios, por lo cual eso nos va a condicionar el tema de las vueltas, porque el cañón de minutos, como tiene que dar una vuelta por hora, pues todo lo que haya en el eje C va a dar una vuelta por hora, y a su vez arrastrará a piñones y ruedas tanto de un lado como de otro. Va a estar condicionado en el barrilete la velocidad de vueltas que pueda dar el barrilete, y en las siguientes ruedas la cantidad de vueltas, por las relaciones que ya hemos visto anteriormente de paso, línea y todo lo demás, la cantidad de vueltas que pueda dar las demás ruedas. Y en este siguiente esquema vemos cómo estaría montado lo que es un reloj con rueda grande de arrastre, que sería el eje GA de grande de arrastre, que veis que no coincide con el eje C, que es el eje de centro, que ahí estaría el cañón de minutos asociado a la rueda grande por fricción, o sea, a la rueda de arrastre por fricción. Y esto es lo que se suele llamar un arrastre indirecto. Iría conectadas en vez de ir directamente sobre el eje, va, por decirlo de alguna manera, como puenteando el siguiente móvil a la rueda grande de arrastre, que sería el que es la rueda primera. Sí, la rueda primera, pues sería la que, digamos, puentea y conecta una cara con la otra del dial, que después diferentes marcas han hecho diferentes interpretaciones de esto, ¿no? Y bueno, ya hasta aquí digamos que hemos visto los diferentes tipos de rodajes, y hemos visto cómo al final todo confluye en los dos principales esquemas de montaje de los relojes de pulsera hoy en día, ¿no? A nivel básico estamos hablando de lo que sería un remonte manual, ¿no? Ya después se irá complicando, digamos, como añadidos en complicaciones y en funciones, pero básicamente estos son los dos esquemas, o con rueda de centro o con rueda grande de arrastre. En el próximo vídeo vamos a ver normas que rigen lo que es la construcción de los engranajes, ¿no? Y cómo se aplican las diferentes normas en la industria relojera.
para determinar las dimensiones de los engranajes. O sea, pero ya no serían las relaciones matemáticas, sino las relaciones de construcción, digamos, la forma, cómo se tallan o las medidas importantes a la hora de realizar engranajes, ya sea entre ruedas o entre rueda-piñón. Pues nada, ya sin más, despedimos este vídeo. Espero que os haya sido interesante. Si hay dudas, pues como siempre, dejadmelas en los comentarios, que supongo que este tema es un poco engorrosillo y hay que verse el vídeo 3 o 4 veces para terminar de comprender, y sobre todo ir a los vídeos anteriores para refrescar lo que son las relaciones, para tenerlo claro, ¿no? Porque aquí lo que se debe visualizar sobre todo es estas relaciones de engranajes. Pues nada, sin ir más lejos, y emplazándonos el próximo vídeo, dadle a like si os ha gustado, compartid, suscribiros si no estáis suscritos, porque la mitad de lo que veis en los vídeos todavía no estáis suscritos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.